Buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en su casa, por estar alabando su nombre. Entonces quiero pedirle entonces que abra su Biblia, el libro de Santiago. Vamos a seguir estudiando este libro. Yo no sé cuál capítulo es el más duro de todo lo que hemos visto, y a lo mejor este va a ser el más duro. ¿Ya? Santiago capítulo 4. La semana pasada veíamos cómo Dios está interesado en nuestras relaciones personales, así como los padres están interesados en las relaciones personales de sus hijos. De la misma manera, ¿cierto? Dios está interesado en que las relaciones interpersonales, las relaciones fraternas de sus hijos sean las mejores, las óptimas. Y veíamos, ¿cierto?, la semana pasada que las malas relaciones que había entre los hermanos de la congregación era debido a causa de las pasiones que batallan en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay pasiones que son buenas, ¿cierto? Pasión por Dios, por la obra de Dios, por la palabra de Dios. Pasión por la familia, por los hijos. Pasión por muchas cosas, algunos por la lectura, etc. Pero hay una pasión que es mala y siempre va a ser mala. Y es esa pasión que nos lleva a la confrontación con otros. Es esa pasión que nos busca amar al mundo y rechazar a Dios. Es esa pasión que termina por alejarnos completamente de Dios. Y esas son las evidencias de ser gobernado por la sabiduría terrenal, como decía también Santiago, y no la sabiduría que desciende de lo alto. Y en ese declive, ¿cierto?, motivado por las pasiones que le llevaron a tener conflictos, porque Santiago está escribiendo a los creyentes, está escribiendo a la iglesia. No está escribiendo a personas incrédulas, sino a creyentes, y a creyentes que estaban en la congregación, que estaban en la iglesia. Y como vamos a ver aquí en capítulo 4, creyentes que se alejaron de Dios. Se alejaron de Dios. Pero lo interesante o lo terrible, podríamos decir, que aunque estaban en la iglesia, aunque estaban en la congregación, estaban lejos de Dios. Lejos de Dios. Y esto es lo que el profeta Isaías habla a su pueblo ahí en Isaías 29:13, cuando dice: este pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, fiel a su amor, les decía en capítulo 4, versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces el Espíritu Santo, fiel a su amor a ellos, Santiago les decía que los anhelaba celosamente, los quería para Él. Para Él. No quería compartir a ellos con el mundo y con el pecado. Lo quería para Él. El profeta Isaías dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradicto. O sea, el amor de Dios, como el padre del hijo pródigo, siempre tenía sus brazos extendidos esperando que su hijo volviera a casa.
No importa lo lejos, no importa el tiempo, siempre sus brazos estaban extendidos hacia su pueblo. Y es lo que hace Dios con usted y conmigo. Nos alejamos de Dios de una u otra manera, pero los brazos de Dios están extendidos para recibirnos. El profeta Isaías vuelve a reiterar diciendo Dios a su pueblo: vuélvete a mí. En Isaías 44, 22, vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Y el profeta Oseas dice: se inflama mi corazón por ti. Por ti. Entonces, Dios y el Espíritu de Dios quiere que nos volvamos a Él. Vamos a orar. Padre, gracias porque, Señor, una vez más estamos aquí. Tú nos has guardado esta semana. Tal como cantábamos, hemos visto tu fidelidad, guardándonos, sustentándonos, proveyéndonos, y nos has traído acá. Señor, oramos para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Que tu Espíritu, quien convence de pecado, justicia y juicio, aplique esta verdad y la siembre en cada uno de nuestros corazones. Háblanos. Necesitamos oírte a ti. Quita toda voz en nuestra mente, toda voz, la propia u otra voz, quítala de nuestra mente. Quita todo pensamiento ajeno y que podamos oír lo que el Espíritu nos quiere decir esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 6 dice, del 6 al 10, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios: resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Qué difícil salir de esa condición cuando nos hemos envuelto con el mundo. Un cristiano amigo del mundo en realidad es una contradicción de términos. Cuando nuestro corazón se ha vuelto mundano, el mundo tiene un poder atractivo y seductivo que nos conquista y nos lleva a ser infieles a Dios. Y somos en realidad incapaces de superar eso, porque el mundo, cuando nos atrapa, no es fácil escapar de sus tenazas que nos oprimen, que nos atrapan, que nos envuelven. Y el poder del mundo es atractivo, seductivo, conquista el corazón y nos lleva a ser infieles a Dios. Y en realidad, hermanos, somos incapaces, porque dominados por las pasiones por las cuales Santiago nos habla, somos incapaces de salir de eso, porque si hay algo que a la carne le gusta es el mundo. Y las pasiones que están en nuestro corazón, el mundo quiere suplir y satisfacer esas ambiciones que hay en nuestro corazón. Pero cuando nos damos cuenta que somos incapaces, dice la palabra, el versículo, pero Él da mayor gracia. Somos incapaces, no hay poder en nosotros, pero Él da una gracia que es mayor, que nos capacita con poder suficiente para poder superar y salir victoriosos y airosos de ese estado espiritual que nos encontramos lejos de Dios, alejados de Dios. Y en primer lugar, el tipo de corazón en el cual nunca esa gracia va a ser depositada será en aquel corazón con una actitud soberbia. Dice el versículo
Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay un corazón en que la gracia de Dios Dios no la va a depositar en ese corazón que es soberbio, que es altivo, que es orgulloso, que es altanero, que es arrogante, que es engreído, que se cree admirable, insuperable y muchos otros sinónimos. Y no solo eso, sino que la gracia no se va a depositar en un corazón así, sino que la Biblia dice que Dios resiste un corazón así. Resiste un corazón así. Y cuando habla de esta palabra resistir, es un término militar, que quiere decir ponerse en formación de batalla en contra de. Lo que en realidad está diciendo es que la actitud de Dios en contra de aquel que persiste en esa amistad con el mundo y que no quiere volverse a Él. Hermano, la Biblia dice, Dios no está de tu lado. Eso es lo que dice la palabra. Dios no está de tu lado. Pero en cambio, en el corazón, que esa gracia sí será depositada, será en el corazón de aquellos que son humildes, de aquellos que reconocen su pecado, de aquellos que reconocen su bajeza, de aquellos que reconocen sus pasiones pecaminosas, sus miserias, y reconocen su necesidad de Dios. En ese tipo de corazón, la gracia de Dios se va a depositar. En ese corazón que reconoce que si la mano de Dios no se extiende hacia él, no puede, es incapaz de levantarse y de tener victoria. Es incapaz de volverse a Dios si la gracia de Dios no se deposita en su vida. A diferencia de los soberbios, los humildes, los que reconocen que son miserables, Dios dice, los levanta, los restaura y los vuelve a la comunión con Dios. Mi pregunta es, ¿quieres tener a Dios de tu lado o en contra de ti? ¿Quieres tener a Dios de tu lado o en contra de ti? Bueno, es fácil responder, ¿verdad? ¿Queremos tener a Dios de nuestro lado? ¿Sí? O sea, sería insensatez decir, no, yo no quiero tener a Dios de mi lado. No. Queremos tener a Dios de nuestro lado. Pero para tener a Dios de nuestro lado, Santiago dice a los creyentes ahí a la iglesia que estaban luchando con sus pasiones, lejos de Dios, conflicto entre los hermanos, les dice que deben dar ciertos pasos para que la gracia de Dios repose sobre ellos y que Dios se ponga de su lado. Lo primero que les dice, versículo 7, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Es decir, ponerse bajo de, sujetarse a la autoridad y a la voluntad de Dios, obedecer a Dios. ¿Qué vamos a someter a Él? ¿Qué vamos a someter a Dios? ¿Qué cosas vamos a poner bajo su autoridad y control? ¿Qué cosas? Nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, nuestros razonamientos, nuestras conclusiones personales, nuestras ambiciones. Eso es lo que dice Dios que debemos hacer. O sea, poner toda nuestra vida
nuestra manera de pensar, nuestras conclusiones, nuestros planes y ponérselas frente a Dios y entregarlas y consagrárselas a Dios toda nuestra vida, para que Dios haga toda y plenamente su voluntad sobre nuestra vida. Nunca vamos a poder salir de ese estado de mundanalidad o poder volvernos a Dios si no damos este paso de someter toda nuestra vida a Dios. Es lo primero. Lo segundo dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es como extraño decir por qué Santiago está hablando y pone al diablo aquí, en este momento. Y la razón, hermanos, es que si va a haber algo que el enemigo va a hacer para llevarte cada vez más lejos de Dios y retenerte en el lugar que estás lejos de Dios y hacerte caer en el pecado, va a ser apelando a tu pasión y a tu orgullo. Hoy día recién leíamos en Isaías, en capítulo 14, versículo 12 al 14, cuando está hablando el rey de Babilonia, pero es una doble profecía porque está hablando de Satanás también. Y el profeta Isaías dice, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Y porque en su corazón él dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Y había orgullo, nació orgullo en el corazón de Lucero, que le llevó a rebelarse en contra de Dios. Y si hay algo a lo que el diablo va a apelar para alejarte de Dios, para mantenerte como estás, es que va a apelar a tu orgullo, a mi orgullo, porque todos los que estamos aquí, sin duda, somos orgullosos. Amén. Con más convicción, mi hermano. ¿Somos orgullosos o no? Amén, sí lo somos. Sí lo somos. Eso está dentro de nuestra propia naturaleza caída. Y mire, yo quiero decir que hay personas que son así, ¿no? Oye, qué humildes, ¿no es cierto? Y en realidad son las personas más orgullosas. ¿Ya? Bueno, es otro tema, ¿no? ¿Ya? Pero va a apelar a eso, al orgullo que está en nuestro corazón. Aquel que dice, primero yo, segundo yo, tercero yo, y no hay lugar para Dios, no hay lugar para la palabra de Dios, no hay lugar para nadie más en mi vida. Es el que se siente el eje de la rueda, ¿cierto? Donde todos los rayos giran alrededor de él. Él es el centro. No hay lugar para nadie más, ni para Dios en su vida. La palabra de Dios no tiene cabida en su corazón. Lo que Dios dice, lo que Dios piensa y lo que Dios determina, a el orgulloso no le interesa. Le interesa su propia conclusión. Y entonces el diablo dice, no, estás bien, apela ahí al orgullo nuestro, no, estás bien, tú tienes razón. Y te convence, y te mantiene lejos de Dios, alejado de Dios, envuelto en la mundanalidad. Y dice Santiago que debemos resistir al diablo. Debemos resistir al diablo. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando vemos que él nos está induciendo, nos está tentando, sino ponernos en contra de él. Jesús, cuando fue tentado, él usó la palabra 3 veces, dijo, escrito está, escrito está, escrito está, y dice la palabra que el diablo lo dejó.
Y luego dice, de someterse, de resistir al diablo, dice el versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y quizás pensamos, voy a leer más la Biblia, voy a orar más, no me voy a perder ninguna reunión de ahora en adelante porque me quiero acercar a Dios. Cada vez que se celebre la Santa Cena, voy a estar ahí. Voy a colaborar con todas las reuniones, con todos los ministerios. Voy a diezmar fielmente. Y en realidad todas estas cosas no son malas. Dios espera que las hagamos. Pero hermano, no son las actividades religiosas, ni todas estas cosas las que nos van a acercar a Dios. Y esa era la manera de pensar del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Ellos pensaban que estar cerca de Dios era cumplir las actividades religiosas. Mire lo que dice Marcos, por favor. Capítulo 7. Versículos 6 y 7 dice, respondiendo Jesús, hablando aquí, respondiendo a él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Busque por favor ahí en Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 7. El pueblo ha regresado del exilio y van donde el profeta, para hacerle algunas preguntas. Y dice Zacarías 7, 4 al 7. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo. Perdón, vamos a leer del 1 para entender. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías, a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Gemelec y sus hombres a implorar el favor de Jehová. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová, de los ejércitos, y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Entonces ellos vinieron a preguntarle a los sacerdotes, ¿seguiremos haciendo estas cosas? Y dice, vino pues a mí palabra de Jehová a los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, ¿cuándo ayunasteis? Y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? O sea, cuando ustedes hicieron estas cosas, ¿las hicieron para mí? Cuando ustedes estaban ayunando, sacrificándose, en el mes quinto, en el mes séptimo y guardando tantas cosas, ¿las hicieron para mí? ¿Estaban pensando en mí?
no era así. Todo lo que ellos estaban haciendo era porque ellos pensaban que de esa manera podían granjearse la gracia y la bendición de Dios. Pero no estaban pensando en honrar a Dios, sino que lo estaban haciendo de la misma manera cuando comían para ellos. Y todas esas cosas que hacían, las hacían para ellos, pero no para Dios. Nunca estaban pensando en Dios, nunca. Y lo más probable es que muchos de los que van a las iglesias, si ellos pudieran tener la libertad de decidir, quizás preferirían estar en otro lugar y no aquí en la iglesia. Acercarse a Dios no son las actividades religiosas. Y por eso, mire, sí, es interesante porque Santiago le está escribiendo a los creyentes en la iglesia. Y a ellos les dice, acercaos a Dios. Estaban ahí, pero estaban lejos de Dios. Y entonces no son las actividades religiosas, aunque es bueno que hagamos todas estas cosas, pero Dios espera algo más. Espera que nos acerquemos a Él. A Él. Y esto tiene que ver con lo íntimo, con lo más íntimo de ti. Con tu alma, con tu corazón, en tu mente, que va produciendo en tu vida cambios, que tiene que ver con un cambio de vida. Y esto tiene que ver con pureza, con santidad, con integridad. ¿Cómo me acerco a Dios? Hay unos que dicen que para acercarse a Dios hay que, son aquellos que tienen una actitud legalista, ¿cierto? Que hay que cumplir cosas, reglas, formas, y está el otro extremo, ¿cierto? El liberalismo. ¿Ya? El legalista dice que para acercarse a Dios, que todo es malo. Dicen que ir al cine es pecado, aunque en la casa tienen un televisor de no sé cuántas pulgadas, 40, 50 pulgadas. Y dice que ir al cine es pecado, que ir al estadio es pecado, que algunos dicen que es pecado usar barba, así que tienen barba aquí. Hermano, es cierto lo que estoy diciendo, algunos creen eso. Que es pecado no ir con su corbata. Hermano, pero hay una cosa extrema, ¿no? Pero hay sabido de una iglesia que dicen que es pecado usar desodorante. Sí, es cierto. Pobre iglesia, ¿no? Es cierto, es cierto. Un pastor contaba que un hermano le preguntó, le dijo, pastor, ¿es pecado que las mujeres se maquillan? Él dijo, no, es pecado que no se maquillen. Y por otro lado, el libertinaje, que estamos bajo la gracia de Dios. Amén, estamos bajo la gracia de Dios. Y como estamos bajo la gracia de Dios, no debemos abstenernos de ninguna cosa. Todo está permitido, nada es pecado. Estamos bajo la gracia de Dios. La Biblia dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, mientras más pecado cometo, más gracia voy a tener. Entonces puedo, bajo la gracia de Dios, tomar, fumar, sexo antes del matrimonio, fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios?
Pero lo primero que creo que debemos aclarar en nuestra vida es, y que tú te tienes que responder a ti mismo. Primero, preguntarte, ¿por qué vine hoy a la iglesia? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué vine? ¿Porque es domingo? ¿Porque nos reunimos los domingos? ¿Por qué vine hoy? ¿Por qué viniste hoy? Y preguntarte, ¿me quiero acercar a Dios en verdad? ¿Me quiero acercar a Dios en verdad? ¿En realidad estás genuinamente interesado en acercarte a Dios? Y yo creo que hay personas aquí esta noche que quizás genuinamente están interesados en acercarse a Dios. Pero hay otros, en realidad, que ni siquiera piensan en eso y ni siquiera quieren acercarse a Dios. Pero mi pregunta para ti, ¿por qué viniste solo? ¿Estás en realidad interesado en acercarte a Él? Tú eres la persona que debe estar en realidad interesado en acercarte a Dios. Porque vamos a ver que no estamos tan cerca como pensamos que estamos, aunque estemos aquí. Mira lo que dice el Salmo 69, por favor. Salmo 69. Versículo 17 y 18. David diciendo, con aflicción en su corazón, no esconda rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Aquí vemos el corazón del salmista que anhela lo más íntimo de su corazón, acercarse a Dios. Y le ruega a Dios, Dios, por favor, te ruego, apresúrate, acércate a mi alma. ¿En verdad quieres acercarte a Dios? Y el primer paso, según Santiago, que debemos dar para acercarnos a Dios, lo primero es, dice, versículo 8, pecadores, limpiad las manos. Mire cómo Santiago trata a los hermanos en la congregación. Le dice, pecadores, limpiad las manos. Aquí Santiago usa esta figura que tiene que ver con nuestro andar, con nuestro vivir. No son las manos en sí, sino que tiene que ver con nuestra vida. Nosotros lo hacemos con nuestras manos, ¿cierto? Todo lo tocamos. Interesante a veces cuando hemos estado de vacaciones o hemos ido a alguna parte y hay estas ferias artesanales. Los varones van a saber a qué me refiero, ¿no? Las ferias artesanales. Y ahí, ¿qué dicen las hermanas? Su esposa le dice, vamos a ver, vamos. ¿Y qué hace usted? Ya, bueno, vamos, ¿cierto? Ya, y vamos viendo, y uno está medio aburrido en todo eso, pero ¿qué hacen ellas? Y ahí dice, poner en algún lugar, no tocar. No, a veces no se le olvida leer al hermano. Dice, no tocar. ¿Qué hacen ellas? Tocan. Todos los tocan. Nosotros saludamos a las personas, o vamos en el metro, o vamos en la micro, nos afirmamos.
Y si hay algo sucio, muy sucio de nosotros, es que nuestras manos, ¿cierto? Por eso las mamás, cuando llega la hora de almorzar, ¿qué dicen? Y antes había un versículo, no un versículo, una frase, un chilenismo, ¿cierto? Que chancho limpio nunca engorda, ¿se acuerdan? Entonces, no mandan a lavar las manos. ¿Por qué? Porque las manos son las que se ensucian. Y eso está hablando, cuando Santiago usa esto, está hablando de que nuestro vivir se contamina, se ensucia, y el primer paso para acercarse a Dios, el primer paso es tener que limpiarnos del pecado que estamos conservando en nuestra vida. No podemos acercarnos a Dios si en nuestra vida hay pecado. Si estás a gusto con el pecado que estás conservando, no te puedes, Dios no se va a acercar a ti. Si bien es cierto, cuando uno viene a Cristo por primera vez, tú tienes que venir tal como tú eres. Y eso ha pasado con nosotros, ¿cierto? Hemos llegado a Cristo tal como somos. Y Dios nos recibió y Él nos perdonó, nos lavó de nuestros pecados, amén, ¿no? Nos hizo nuevas criaturas. Pero de ahí en adelante, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que ser diferente, amén. Se cuenta de un hombre que era, por decirlo de una manera, él era un gángster y se convirtió a Cristo. Y bueno, esa noticia se difundió rápidamente, todos estaban realmente sorprendidos, pero él siguió con su misma vida delictiva. Siguió cometiendo delitos y cosas así. Y alguien, al saber de estas cosas, le reprochó eso, porque era una caricatura de cristiano. Y le reprochó a él de que si él se había convertido, ¿por qué seguía cometiendo estos delitos? Y él respondió: nadie me dijo que si yo le decía así a Jesús tenía que dejar la vida que vivía. Y él dijo, y más aún, hay cantantes cristianos, cantantes que se hicieron cristianos y siguen siendo cantantes. Hay cantantes cristianos, futbolistas cristianos. ¿Y por qué no un cantante cristiano? Y ahí nunca más siguió los caminos de Dios, obviamente. ¿Ya? Entonces, cuando uno llega a Cristo, Dios a uno lo perdona. Uno no tiene que limpiarse para llegar a Cristo. Cuando uno viene a Cristo, Él lo perdona, Él lo limpia, Él lo lava. Y hay personas que dicen, no, es que tengo muchas cosas, tengo que dejar muchas cosas. Cuando deje muchas cosas, voy a ir a la iglesia. No, si tú todavía no tienes a Cristo en tu vida, ven tal como tú estás. Él te va a perdonar, Él te va a salvar, Él te va a limpiar. Y Dios te va a dar una nueva razón de vida. Pero de ahí, hermanos, usted y yo, como creyentes, de ahí nuestra vida debe ser distinta. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Mi pregunta es, ¿de qué te debes limpiar tú? ¿Qué es lo que te ensucia a ti? ¿Qué es lo que ensucia tu vida? Veíamos la semana pasada, en Juan 15, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, ¿sí? No proviene de Dios, sino del mundo. Y dice que debemos limpiarnos. ¿De qué te debes limpiar? Y en este versículo encontramos todo aquello que nos contamina. ¿Ya? Cuando hablamos de los deseos de los ojos, está hablando de todo el materialismo que el mundo ofrece. El materialismo que el mundo ofrece. ¿Tu corazón está para qué? ¿Tu vida está para qué? ¿Para el materialismo?
Dice también los deseos de la carne, la sensualidad de este mundo, la pornografía, la vanagloria de la vida, hablando del orgullo, de la soberbia. ¿Y qué es lo que debemos pensar? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es que puedo estar pensando en estas cosas? ¿Cómo es que puedo estar viendo estas cosas? ¿Cómo es que puedo estar deseando estas cosas? ¿Cómo puedo estar hablando estas cosas? ¿Cómo es que puedo estar escuchando estas cosas? ¿Cómo es que puedo estar leyendo estas cosas? Que son pecados, que son contrarias a Dios. ¿De qué te debes limpiar? ¿Qué es lo que te ensucia a ti? Mientras eso no lo quitemos, nunca nos podremos acercar a Dios. Mire, mientras más lejos uno está de Dios, mientras más lejos está de Dios, más pecado hay en la vida. Más pecado. Mire, Adán y Eva caminaban con Dios. Pero llegó un momento en que se escondieron. Se alejaron de Dios porque cayeron en pecado. Y dice Génesis 3, 8 y 9, que Dios, como siempre, se paseaba al huerto del día y preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos estaban escondidos, se habían alejado de Dios porque habían pecado en su vida. Mire, una característica de aquel creyente que mantiene pecados y que no quiere dejar es que se va a alejar de la luz, se va a alejar de la comunión con Dios, se va a alejar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas le van a arrojar luz a su propio corazón. Y lo que debemos preguntarnos, lo que te debe preguntar, ¿estoy a gusto con mi pecado? ¿Estoy a gusto con mi pecado? He tenido la oportunidad de ver, quizás más de algunos aquí también, en algunas parcelas a los cerditos, a los cerdos, a los chanchos. Cuando llega el momento en que les van a dar de comer, le dan todas las sobras, las cáscaras de las papas cuando se han pelado, las corontas de choclo y todas esas cosas. Y salen los chanchitos a comerse todo eso. Y ahí está todo el barro. Y lo he visto revolcarse en el barro. Y no sé si es idea mía o no, pero tienen como la carita así como contento. Sí, están vueltos ahí en el barro. Qué rico. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha visto? Sí. Y son felices. Dándose vuelta en el barro ahí. ¿Estás a gusto con tu pecado? Si el Señor te salvó, tú tienes una naturaleza nueva. Opuesta al cerdo es la oveja. Que si hay algo que la oveja rechaza y desprecia, es la suciedad. Y cuando habla de pecado, hermano, no quiere decir que estamos metidos en los peores pecados. Cualquier pecado que me aleja de Dios va a ser impedimento para acercarme a Él. ¿Estás a gusto con tu pecado? Si estás a gusto, no te podrás acercar a Él, ni Él se va a acercar a ti. Luego dice, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
El otro paso que debemos dar para acercarnos a Dios, primero limpiarnos, es decidir dejar el pecado que estamos cometiendo. Mire, hay pecados que son muy visibles y otros que no son visibles. Visibles o no visibles, el pecado nos va a impedir, cualquiera que sea, acercarnos a Dios. Y dice purificar, vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. El doble ánimo es una impureza. El doble ánimo es un pecado. El doble ánimo es una suciedad en el corazón. Es querer y no querer. Sí, yo quiero dejar el pecado, pero no quiero. Quiero, pero no quiero. Es como, quiero poner el hombro, pero no quiero ponerlo. Sí, sí, pero... Es una doble disposición. Es dejarlo por un tiempo y luego volver a tomarlo. Entonces, purificar el corazón es determinar, es decidirse, es purificar, es limpiarse, quitar, es dejar de practicar aquellas cosas que son pecado en mi vida. Mire, cuando nosotros vemos el pecado como algo liviano, vamos a ver la santidad como algo que no es necesario. Cuando vemos el pecado como algo liviano, cuando trivializamos el pecado, cuando le quitamos la importancia al pecado, entonces vamos a considerar que la santidad no es un mandato a obedecer. Y purificar el corazón es arrepentirse, no es remordimiento ni sentirse culpable por lo que hice, sino es quitarlo de nuestro corazón. Y esto es como cuando uno hace las dietas, o cuando uno va al médico y el médico le dice, mire, sabe, usted tiene colesterol alto, me estoy acusando, colesterol alto, no tiene que comer ni harinas, ni azúcares, ni frituras. Y ya, con eso nos dicen, usted no puede comer nada. Una vez fui a doctora y tenía un panel con bolsitas, y en las bolsitas azúcar, y en algunas bolsitas tenían poca azúcar, y en otras más, y en otras más, y en otras más. Y encima de cada bolsita había aquellas cosas que contenían ese azúcar. Y cuando vi que la Coca-Cola, pero era casi 1 kilo de azúcar, que no estoy exagerando, ¿cierto? Es una hipérbole, pero una gran cantidad de azúcar. Y cuando el doctor le dice, usted tiene que dejar esto, esto y esto, y uno dice, sí, lo voy a hacer. Y uno llega a la casa y empieza un poco acongojado y afligido, y pasan 2 o 3 días y vuelve a lo mismo. Eso es un corazón dividido. Uno debe determinarlo, decidirlo y abandonarlo. Y luego dice, versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligíos y lamentad y llorar. Ese es el otro paso para limpiar nuestra vida y acercarnos a Dios. Esa es la actitud que debemos manifestar al pecado que guardamos en el corazón. Primero, afligirse. Y esto es dolerse por las miserias y las bajezas de uno.
es dolerse por el pecado que guardo en mi corazón. Es decirse, ¿cómo es que yo como creyente, como un hijo de Dios, puedo hacer esto o puedo permitir esto en mi vida? ¿Cómo? Y decirse a uno mismo, estás mal, estoy mal, no puedo seguir haciendo esto, soy un creyente, soy un hijo de Dios, no puedo estar haciendo esto. Eso es afligirse. Pero creo que hemos perdido la capacidad de eso, de afligirnos por el pecado que tenemos en el corazón. Dice, afligíos y lamentad. Y este lamentarse es como el dolor que se siente por la pérdida y la partida de un ser querido. ¿Usted ha tenido ese dolor? El dolor de la partida de un padre es un gran dolor. El dolor por la partida de la mamá, yo creo que no hay dolor, no sé, pero creo que uno de los dolores más grandes que uno puede sentir es la pérdida de la mamá. Muy profundo. Es algo muy profundo. Un dolor muy grande. Muy grande. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció. No, tenía a mi esposa, tenía a mis hijos. Y yo lo único que quería era morirme. Lo único que quería era morirme. Porque es un dolor muy grande. Y los que han experimentado la partida de la mamá saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cierto? Hermanos, dice Dios que así debemos lamentarnos por el pecado que tenemos en el corazón. Así. Dice luego Santiago, y llorar. Llorar es expresar ese dolor que sentimos profundamente por el pecado en nuestro corazón, con lágrimas, con llanto. Cuando Pedro le falló al Señor, dice la Biblia que él salió fuera y lloró amargamente. En la bienaventuranza el Señor dijo, bienaventurados los que lloran. Pero está hablando de los que lloran sus pecados. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por haber pecado y haber fallado a Dios? ¿Recuerda? Quizás han pasado demasiados años de eso. Y que ahora pecamos y fallamos y no sentimos ni dolor, ni gran pena, ni menos una lágrima. Es llorar por sus pecados. ¿Te quieres acercar a Dios? ¿Qué es lo que te ensucia a ti? ¿Qué es lo que te está ensuciando tu vida? Y eso es lo que hay que hacer y debes sentir en tu corazón por esos pecados. Afligirte, lamentarte y llorar. Y dice, y la risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Si
Si haces algo que sabes que es pecaminoso y te hace sentir alegre y te hace sentir bien, y esto te da cierta gratificación, porque hermano, es así. O sea, el pecado va a gratificar la carne. Porque si fuera el pecado algo repulsivo, nadie se acercaría al pecado, ¿no es cierto? Pero vamos al pecado porque a la carne le gusta el pecado. Y cuando pecamos y fallamos, y eso nos da cierta gratificación, dice Santiago que en ese mismo instante, tu risa, tu alegría debe convertirse en lloro. Es caer de rodillas llorando delante de Dios por haberle fallado. ¿Sabe? Yo creo que hemos perdido esa capacidad de temor a Dios y de dolor por el pecado. Por eso a veces nuestras vidas son tan carentes de poder, porque no estamos cerca de Dios, porque el pecado ha sido tomado livianamente en nuestra vida y estamos sin la gracia de Dios en nuestra vida. Y dice el Señor, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Estos son los pasos que debemos dar para acercarnos a Dios. Si no abandonamos el pecado, no te podrás acercar a Él, ni Él se acercará a ti. Jonathan Edwards decía de sí mismo, dice, con frecuencia he tenido percepciones de mi propia pecaminosidad y vileza que me han afectado mucho con mucha frecuencia, a tal grado que me domina una especie de llanto fuerte y a veces durante mucho tiempo. Jonathan Edwards fue uno de los grandes predicadores, usado poderosamente por Dios, pero él decía eso de sí. A tal grado que me domina una especie de llanto fuerte, a veces durante mucho tiempo. He tenido un sentido mucho más vasto de mi propia pecaminosidad y de la maldad de mi corazón, de lo que jamás había tenido antes de mi conversión. Mi maldad, al mirarme a mí mismo, me ha parecido por mucho tiempo muy profunda. No sé cómo expresar lo que opino de mis pecados. Cuando miro dentro de mi corazón y veo mi maldad, me parece un abismo infinitamente más profundo que el infierno. He anhelado tener un corazón quebrantado y humillado delante de Dios. El gran predicador decía, al mirar su alma y ver lo vil, lo pecaminoso que era, decía que la consideraba más profunda que el mismo infierno. Pero nosotros lo miramos y el pecado está ahí. Y no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto. Y estamos lejos de Dios. ¿Qué es lo que a ti te ensucia? ¿Te quieres acercar a Dios? ¿En verdad? ¿Quieres esta noche acercarte a Dios? Pero tienes que saber que para acercarte a Él, ese pecado o esos pecados que guardas en tu corazón, los tienes que quitar de una vez. Quitarlos de una vez.
Y dice la palabra que Él se acercará a ti. Oremos al Señor. Su gracia es mayor cuando el pecado abunda en tu corazón. Quizás tú ves tu vida y ves el pecado en tu corazón como lo peor de lo peor. Quizás como algo imperdonable. Quizás tú nunca has entregado tu vida a Cristo y te ves así a ti mismo. Y puedes pensar que Dios en realidad no puede perdonar el pecado que tienes en tu corazón. Te quiero decir que no hay pecado que Dios no sea capaz de perdonar. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no sea capaz de limpiar y perdonar. Hasta el pecado más bajo y vil, la sangre bendita de Jesucristo puede perdonar. Solo Él espera que tú vengas a Él. En humillación, arrepentimiento, con dolor, con aflicción por tus pecados. Ven a Él, acércate a Él. Y recibirás de Él el perdón de tus pecados. Te dará salvación, una vida nueva. ¿Quieres hoy venir a Cristo? Humillándote delante de Él, confesando tus pecados ante Él. Alguien esta noche dice: pastor, yo me quiero acercar a Dios. Me doy cuenta que necesito de Él. Mis pecados me muestran que estoy lejos de Dios. Yo quiero que Él me perdone, me dé una vida nueva y me dé victoria en contra del pecado. ¿Hay alguien esta noche que dice: pastor, yo me quiero acercar a Dios? Quiero entregarle mi vida a Él y que Él sea mi Salvador. ¿Hay alguien esta noche que dice eso y levanta su mano? Alguien que nunca lo ha hecho. Y quizás tú eres creyente y estás aquí esta noche y te has dado cuenta que en realidad estás lejos de Dios, que el pecado que mantienes en tu vida te ha alejado de Él, de una comunión con Él. Te das cuenta que hace tiempo ya no caminas al lado de Jesús, que lo perdiste en el camino y que todo se ha transformado en algo exterior, que ya no oras, no lees la Biblia, nada te satisface, nada tiene sentido para ti. Y esta noche te has dado cuenta que es el pecado en tu corazón que te tiene lejos de Él. ¿Te quieres acercar a Él? ¿Te quieres volver a Él? Él te está esperando. Todo el día extendí mis manos, dice, a un pueblo rebelde y contradictorio. Aunque muy lejos estés de Dios, esta noche puedes venir a Él confesando tus pecados y determinando que vas a dejar esas prácticas pecaminosas. Y dice la palabra que Él se acercará a ti. ¿Qué te ensucia? ¿Qué es lo que ensucia tu vida? ¿Qué es lo que ensucia tu vida? ¿De qué te debe limpiar? ¿Por qué no pedirle a Dios esta noche: Señor, yo no puedo, pero tú dices que tu gracia me
me puede ayudar. Y yo quiero esta noche dejar eso. Me quiero acercar a ti. Quiero abandonar estas cosas. Yo quiero salir de aquí esta noche con esa decisión tomada. Señor, no más voy a permitir esto en mi vida. Y él le dice, pastor, ore por mí. Yo quiero abandonar esto. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Tú y Dios. Ayúdame a orar para alejarme de eso para siempre. ¿Alguien? Levanta su mano y dice, pastor, ore por mí. Yo quiero dejar esto. Amén. Amén. ¿Alguien más? Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, tú conoces bien nuestro corazón. Tú conoces bien lo que guardamos en el corazón. Tú conoces bien la lucha que tenemos con el pecado. Señor, yo te ruego entonces que tu Espíritu Santo es quien convence, nos traiga verdadera convicción a nuestro corazón. Aún el resto de este día, estas horas que nos quedan, que tu Espíritu haga una obra en nuestro corazón y que nos muestre lo que no somos capaces de ver. Señor, gracias por tu palabra en nombre de Cristo. Amén.